Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Bueno, esta historia nos transporta a Inglaterra a la época victoriana, que es una época en donde las diferencias sociales estaban a la orden del día y donde encontrar un hombre que gozara de buena posición económica significaba para las muchachas casaderas una posibilidad de acceder a un estatus más favorable, estatus que no solo conllevaba al respeto de la sociedad, sino también a la envidia de los vecinos. Así se encontraban las hijas del matrimonio Bennet, especialmente las dos mayores, Jane de 23 años y Elizabeth de 21, que ya habían llegado a la edad de buscar un hombre con una buena posición con quien pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, quien estaba realmente ansiosa porque esto pasara era la madre de ambas, a quien le preocupaba que sus hijas quedaran bien acomodadas por el bien de ellas y por el suyo propio, porque teniendo en cuenta que la propiedad en la que vivían pasaría a heredarse a manos de un poder masculino, ya que las mujeres no tenían el derecho de heredar nada. Esta historia no es una historia de amor que estamos pues acostumbradas a leer, sino que va más allá del interés social y del estatus económico de una familia. Bueno, El Señor de las Moscas de William Golding. Bueno, el autor desde un principio nos presenta a un grupo de niños pues conviviendo civilizadamente como les fue enseñado desde su nacimiento, pero que más tarde son arrastrados por el salvajismo del ambiente, ya que tuvieron un accidente de avión y cayeron en la isla. Esto es lo que nos quiere presentar el autor con el título del libro, porque William hace que los muchachos se comporten como él quiere, que vivan sin normas cívicas y que sea así se provoque pues un caos entre ellos. Mi opinión personal sobre el libro es un buen libro, es entretenido, es fácil de leer, nos muestra que sin las normas y sin respeto no se puede convivir, que al principio todo puede ser muy fácil de llevar, pero que con el tiempo todos quieren ser los que manejen, los que tengan el poder, y con el tiempo podemos ver cómo en el libro esto ocurre. Cada vez que van pasando los días los niños se van volviendo más agresivos, más salvajes, se van adaptando al medio en el que están viviendo, y esto es lo que nos quiere enseñar el autor. Bueno, La fuerza de Chelsea de Carlos Cuauhtémoc. En las primeras páginas del libro podemos ver cómo los jóvenes están tan propensos a materiales pornográficos, y a los jóvenes que no se les inculcan los valores y no les informan sobre este tipo de situaciones, si se dejan influenciar por malas personas con intenciones dañinas e ilegales. El libro de Carlos Cuauhtémoc logra hacernos ver cómo los jóvenes de hoy en día son persuadidos por personas adultas con malas intenciones, y el autor nos muestra detalladamente cómo en el primer capítulo se da esta situación. Los jóvenes de hoy en día no se les inculcan los valores como antes, y no se les habla mucho sobre el amor. Y por eso es que caen sobre una profunda tristeza cuando se encuentran pues en la primera ruptura del primer amor de su vida, y esto es lo que nos está mostrando pues Carlos Cuauhtémoc en el libro. El diario de Ana Frank. Bueno, el autor del libro del diario de Ana Frank es la propia Ana, que es una niña judía de 13 años de edad y que escribe su libro cuando se encuentra en una guardilla a causa de la invasión de los nazis en Holanda. Ella llevaba encerrada casi 2 años junto con su familia cuando los nazis los descubrieron. Cuando los descubrieron, los nazis los detuvieron y los llevaron a campos de concentración. Allí Ana estuvo de campo en campo junto con su hermana en una operación de evacuación en Bergen, Alemania, y a consecuencia pues de las malas condiciones higiénicas que se estaban presentando en los campos de concentración, Ana y su hermana murieron debido a una epidemia de tifus. Bueno, lo que Ana nos quiere mostrar pues en el libro es todo lo que vivió durante estos 2 años junto con su familia, cómo los nazis invadieron a Holanda y los hacían esconder, y que finalmente pues terminó con toda su familia. Me parece una injusticia porque los trataban como animales, porque no tenían ningún tipo de higiene,
porque los metían a campos de concentración y si resistían los metían a cámaras de gas hasta acabar con ellos. Pues esto fue todo lo que nos mostró Ana Frank en su libro. El retrato de Dorian Gray nos muestra como la ambición por la belleza, por querer tener la eterna juventud, lleva al joven a cometer actos despiadados, se convierte en un asesino, no le importa nada, lo único que le importa es mantenerse joven y ser siempre bello. Y por esto es que él comete una serie de crímenes matando a su novia, matando al pintor que le retrató su dibujo en un cuadro. Igualmente hace un pacto diabólico en el que el único que envejecerá y el único que terminará por acabarse con los años será el cuadro en el cual él fue pintado, y la eterna juventud y la belleza de él siempre primarán. Pero al final de ya al verse él solo, sin nadie, sin familia, sin amigos, decide asesinar al cuadro. Por esto es que coge un cuchillo y lo atraviesa. Pero apenas sucede esto se escucha un grito aterrador, y cuando van a subir y a ver lo que pasó es que el joven es el que está tirado en el piso, enterrado con un cuchillo en la mitad de su corazón. Entonces esta historia nos muestra cómo la ambición por la belleza y todas estas cosas nos pueden llevar a cometer grandes crímenes y alejarnos de las personas que queremos. Bueno, Casa de Muñecas nos muestra la historia, la vida de una mujer que ha estado sometida pues a lo que siempre ha hecho su esposo. No puede educarse, no puede encargarse de sus hijos. Es como el título del libro nos lo dice, es una muñeca más, es una muñeca de su esposo que solo le sirve como adorno. Pero la protagonista del libro es todo lo contrario, es una mujer valiente, capaz de hacer muchísimas cosas, y que poco a poco en el libro nos va mostrando cómo va enfrentando cada una de estas facetas con la ayuda de su amiga. Lo que el libro nos muestra es un claro ejemplo de lo que durante todo este tiempo la mujer ha venido siendo, cómo se ha venido tratando. Una mujer que tiene que estar pues sumisa a lo que diga el hombre, que no puede estudiar, no puede hacer nada más sino que estar en su casa. Pero esto también nos muestra la realidad y cómo hemos venido evolucionando, y cómo la mujer de hoy en día se puede superar, puede estudiar, puede hacer muchísimas cosas, puede dependizarse, eh, puede hacer tantas cosas por ella sin la necesidad pues de tener un hombre a su lado. Esto es por lo que nos muestra la historia del libro de Casa de Muñecas de Irving Ibsen. Bueno, el autor del libro nos muestra un escenario en el que un país se queda ciego totalmente por una extraña enfermedad que se denomina el mar de la leche, que hacía que las personas vieran un fondo blanco y no pudieran distinguir nada. Demuestra pues cómo la diferencia de personalidades y actitudes se reúnen en un solo lugar y deben pues coexistir para sobrevivir en un mundo egoísta, en un mundo en donde sobrevive el que más pueda, en donde sobrevive el que piense más y el que piense más rápido. La historia se basa alrededor de la protagonista, que es la esposa de un oculista, y ella será la guía pues, de uno de sus acompañantes que finge estar ciega para acompañar a su esposo en cuarentena. Toda la ciudad está ciega, todos intentan sobrevivir, el que más puede, el que más luche, que todos son muy egoístas, todos piensan en el bienestar propio. En el transcurso pues de la historia muere muchísima gente, ya pues hasta el final pues de la enfermedad. Son cosas pues que no pensaban que las personas podían hacer, son cosas inimaginables. Por esto es que vemos en el libro como las ganas de sobrevivir en el mundo hacen pues que las personas hagan cosas que nunca tenían pues pensado hacer, y esto es lo que Jorge Saramago nos muestra en el libro.
Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki nos muestra la historia de un joven que tuvo dos padres, uno rico y uno pobre. El rico era demasiado inteligente, era influyente, había estudiado en varias universidades, tenía ya una fortuna. Y el otro padre, el padre pobre, solo había estudiado hasta octavo grado. Los dos eran demasiado influyentes. A la hora de morir, el padre rico dejó altas sumas de dinero y el otro lo único que dejó fue cuentas por pagar. De ahí fue que Robert aprendió varias cosas. La principal de las razones por las cuales las personas luchan financieramente es porque han pasado años en escuelas, pero no aprendieron nada acerca del dinero. El resultado de que las personas aprendan a trabajar por el dinero, pero nunca aprenden a tener dinero trabajando para ellos mismos. Lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca de es todo lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero y lo de la clase media no. Por esto entonces en este libro es como nos enseñan a obtener nuestros dineros, a obtener nuestros ingresos que sean altos y no de una forma pues más negativa como están acostumbrados a hacernos en las escuelas, sino que Robert nos enseña a pensar de una manera diferente, a cómo invertir de manera positiva nuestro dinero. El libro El túnel de Ernesto Sabato es un libro demasiado trágico por el final pues que pude observar al final, ya que de pasar de un romance a un asesinato es algo realmente doloroso y este libro deja mucho de qué hablar y de qué pensar. Por una parte, María no debió serle infiel a su esposo y no debió haberle dicho nada a Juan Pablo, el cual estaba obsesionado con ella. Personalmente, uno por celos no debería llegar a matar a nadie. Uno antes de hacer las cosas debería de pensar claramente qué es lo que va a hacer, porque muchas veces ocurren cosas muy trágicas como la pudimos ver en el libro. No podemos dejarnos llevar por los celos ni por la obsesión. Tenemos que pensar las cosas con claridad y saber bien qué vamos a hacer, porque al final de todo siempre vamos a ver las consecuencias y en este caso las consecuencias y el final que se tuvo no fue como se esperaba y no fue pues de la mejor manera. Bueno, este libro, Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, no solo muestra la vida de Eleanor y de Marianne, sino también la de la sociedad de esa época, con todas sus costumbres, hipocresías y falsedades, en especial en todo lo referente a lo que tiene que ver con el matrimonio, en el cual la mayoría de las veces primaba la riqueza y la belleza sobre el amor. Nos muestra dos maneras de vivir la vida reflejada en el carácter de las dos protagonistas, el sentido del deber, de la responsabilidad, el guardar bajo llave los sentimientos más profundos pues de la hermana mayor y Elinor frente a la naturalidad, la impetuosidad y el llevar todos los sentimientos a su máxima expresión, tanto las alegrías como las penas, pues de la otra hermana. Entonces este libro nos muestra las personalidades pues de las personas, cómo pueden variar y cómo pueden pues cambiar. El libro Bajo la misma estrella nos muestra a dos adolescentes que sufren de cáncer y que con el pasar de los días esta enfermedad va creciendo más, pero al igual que crece esta enfermedad también va creciendo las ganas de vivir, las ganas de ser diferentes. Estos dos personajes se enamoran y hacen cosas que no pensaron que pese a su enfermedad pudieran hacer. Por esto es que la historia nos muestra que el amor lo puede todo, que debemos de luchar hasta el final, que no podemos dejarnos vencer por una enfermedad, que cada día es un nuevo día para soñar, para vivir, que tenemos al lado personas maravillosas que se preocupan por nosotros, que nos quieren y que nosotros de una u otra manera, pues de la enfermedad que se tenga, debemos de ser fuertes y luchar hasta el final de los días. Bueno,
El ciclo presupuestal es una sucesión de procesos que se repite en el tiempo, por lo que existe una interpretación continua entre las diversas fases que integran el denominado ciclo presupuestal. Esto solo tiene sentido si se refleja en el proceso de preparación del presupuesto. En Colombia, solo hasta el 2005, la reglamentación se refirió explícitamente al ciclo presupuestal y a las fases que lo componen. El decreto 4730 del 2005, el ciclo presupuestal, el artículo 5, el ciclo presupuestal comprende la programación al proyecto del presupuesto, la presentación del proyecto al Congreso del presupuesto, estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República, la liquidación del presupuesto general de la Nación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del mismo. El sistema financiero es un conjunto de entes conformados por autoridades que gobiernan, que regulan, que supervisan, así como las que operan en el mercado captando ahorro y ofreciendo fondos a través de crédito. Supervisan y regulan actividades de inversión, de financiación, de movilización de recursos, administración de bienes y gestión de riesgos.